Hola amigos, buenas tardes. Estoy delante del Museo de la ciudad de Berna, donde hay una sala consagrada al científico de origen alemán Albert Einstein, quien está aquí en una escultura alusiva que se ofrece en los jardines. Nació en 1879 y falleció en 1955. Tuvo una vida tumultuosa, ya veremos, pero lo más interesante es que revolucionó la física con algunos descubrimientos realizados durante su estadía aquí en Suiza. Nada es más rápido que la luz a 300.000 kilómetros por segundo, que no se difunde solamente mediante ondas, como esas circunferencias en el agua cuando arrojamos una piedra a un río, sino que la luz también tiene un carácter corpuscular que se transmite a la materia mediante paquetes de energía. Ese principio que revolucionó después lo que daría origen a la televisión, a los lectores CD y a los discos compactos y demás, le valió el Premio Nobel de Física en 1921. Einstein hizo su formación secundaria en la ciudad de Aarau, en Suiza, y después consiguió un diploma de físico en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. A continuación, con esta formación, entró a trabajar en la oficina de patentes de Suiza, de la Oficina Federal de Patentes, que era un puesto oficial con un muy buen salario y además dependía del gobierno suizo, que tenía una vigilancia sobre él porque, bueno, se había naturalizado, había pedido la nacionalidad suiza y se le había sido acordada y era un puesto muy sensible el que él tenía. Y ahí en los informes que se pueden ver en la exposición, dicen que él, además de trabajar y hacerlo correctamente, se dedicó a sus investigaciones propias sobre la física, que tienen que ver con lo que decía antes de sus descubrimientos. Las leyes de la naturaleza son las mismas si uno está quieto o en movimiento, es un poco el resumen que se puede hacer. La velocidad de la luz se mantiene el carácter absoluto, pero el tiempo y el espacio se modifican según quien lo observa. Quien mide el tiempo lo hace de forma diferente si él está quieto o en movimiento. Estos son algunos de los principios que se pueden decir en términos científicos. Tuvo una vida, Einstein, tumultuosa, 2 matrimonios, un hijo y una hija cuyos rastros se perdieron porque había sido concebida extraconyugalmente con su compañera yugoslava de la época, con su esposa, de la cual se divorció posteriormente y se casó con una prima. Durante este derrotero científico, él fue expresando también sus ideas ideológicas y políticas. Era partidario de un socialismo democrático, favorable a la justicia social. Protestaba siempre que veía que los derechos humanos eran violados, esgrimía un fuerte respeto del individualismo, del individuo, era y fue antimilitarista, siempre en respeto de un ideal democrático. No era religioso, pero se sentía hermanado con sus hermanos judíos, porque era judío, pero no tenía militancia en el movimiento judío, ni practicaba la religión, ni asistía a una sinagoga, ni respetaba las características de la comida judía. Después de ese trabajo en la oficina de patentes, evolucionó, aceptó un puesto en Praga, que en ese momento formaba un puesto universitario en Praga, que en ese momento formaba parte del Imperio Austrohúngaro, y más tarde aceptó también otro puesto manteniendo la nacionalidad suiza, y después otro puesto en la Universidad de Berlín, donde le exigieron asumir la nacionalidad alemana, cosa que hizo, pero que después se dio cuenta que había sido un gran error. En 1933, en el auge del fenómeno nazista, perdió los bienes y las cosas que tenía en Alemania, que le fueron confiscadas, y ahí hubo un pequeño problemita con Suiza, porque él supuso que porque mantenía la nacionalidad suiza, Suiza iba a protestar por esos hechos. Sin embargo, siempre mantuvo
la nacionalidad suiza. Cuando se da la cercanía del estallido de la guerra mundial, la segunda, él había sido antimilitarista y estuvo en contra de la Primera Guerra Mundial, él se fue a los Estados Unidos, donde ahí sí adoptó una segunda nacionalidad, la nacionalidad estadounidense, que se aguardó las dos nacionalidades hasta el momento de su fallecimiento, como ya dije, en 1955. Desde Berna les transmitió Juan Gasparini.